buenas tardes. Esta es la tercera clase y vamos a iniciar con la lectura de indicadores sociales que se les dejó. Pero antes quiero recordarles la actividad que tienen que entregar el miércoles 2 de agosto, que es la evidencia de aprendizaje. Lo primero que tienen que hacer es comparar indicadores de países de América Latina. Ustedes tienen una lectura agendada, que es la de El cambio de valores en América Latina, y pueden escoger un capítulo o dos capítulos de ese texto y ustedes van a ir buscando los indicadores que tengan y van a hacer una lista. Entonces, en un archivo de Word hacen la lista de indicadores y una vez que decidieron cuáles llamaron su atención, van a hacer exactamente lo mismo, pero para el caso mexicano. Una vez que tengan esas dos columnas de indicadores de América Latina y del caso mexicano, por ejemplo, si a ustedes se les ocurrió trabajar pobreza extrema para Chile, van a hacer exactamente lo mismo para México, buscar los datos. Y una vez con eso, ya que lo tengan en el documento en Word, van a escribir dos párrafos sobre alguna interpretación que ustedes tengan de esos datos. Son solo dos párrafos, no dos cuartillas, tres, solo dos párrafos es lo que voy a estar leyendo. Entonces, bueno, ahora sí podemos regresar a la clase, que es de los indicadores sociales, y tenemos que nos dicen las autoras varias definiciones sobre qué es un indicador social y aquí se dividió en qué son y para qué sirven. Una primera idea de qué son, nos dicen, pues son variables sociológicas. Y otros autores nos dicen, no, son instrumentos analíticos. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues unos autores nos dicen que describen características y otros que mejoran conocimiento. Entonces podemos resumir que un indicador pues es un instrumento que nos va a servir para evaluar, para ver la calidad de vida de las personas, estos indicadores sociales, ¿no? Que nos van a permitir visualizar distintos aspectos sociales de la población. Más adelante tenemos algo importante que tiene cualquier indicador. Uno, que es la unidad de análisis, y otro es la desagregación. La unidad de análisis puede ser de tres formas: personas, hogar y vivienda. Esas tres formas las encuentran en el censo. Incluso cuando ustedes descargan información lo pueden encontrar por cada uno de los niveles de análisis. Y bueno, entonces ustedes cuando hacen un indicador escogen a qué nivel de análisis se van a referir. Y bueno, la desagregación puede ser estado, municipio, sexo, edad, área geográfica, urbano, rural, dependiendo igual el sentido de su indicador. Más adelante nos hablan las autoras de los tipos de indicadores, que aquí ya venía su tarea. Entonces, los primeros que manejan las autoras son los individuales, que se dividen en dos, que son los absolutos y los relativos. Los absolutos, las autoras nos dicen que son como indicadores que te dan una idea y ya. Ellas manejan, por ejemplo, la población en términos absolutos, por ejemplo, 110 millones de personas, y de esos 119 millones, 61 son mujeres y 58 son hombres. Y ya cuando vemos el indicador individual en términos relativos, ya podemos hablar del individuo en función de otro. Entonces, por ejemplo, tenemos 94 hombres por cada 100 mujeres, y eso ya nos está diciendo algo, ¿no? Tenemos una población en donde de un total de 100, tenemos 94 hombres por cada 100 mujeres. O también, por ejemplo, los divorcios. En la Ciudad de México se dan 37 divorcios por cada 100 matrimonios, mientras en Oaxaca se dan 7 divorcios por el mismo número de matrimonios. Si no fuera una variable tan social, podríamos decir que nos conviene casarnos en Oaxaca que en la Ciudad de México. Pero como es una variable social y no es biológica, independientemente del lugar donde nos casemos, pues vamos a divorciarnos si está en si tomamos esa decisión. Después tenemos los indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, nos dicen las autoras, que son elementos, tangibles, son objetivos, verificables, y tenemos los cualitativos, que son intangibles, que son percepciones, opiniones, satisfacción. Pero lo más importante de estos indicadores es que ambos pueden ser medibles.
Entonces, ustedes no se preocupen porque cualquiera de los dos indicadores lo pueden medir. Pero ¿cómo lo van a medir? Y aquí viene algo que manejan muy por encima las autoras, que se llama escalas o niveles de medición de una variable. Ellas mencionan que para los cuantitativos tenemos las escalas de intervalo y razón, y para los cualitativos las escalas nominal y ordinal. Entonces, en estas escalas, para hablar de estas escalas, yo les recomiendo este texto que se llama Estadística para las Ciencias Sociales. Es un muy buen libro que les puede explicar qué es esto de las escalas. Y bueno, siguiendo este libro y no a las autoras, podemos decir que tenemos escalas nominal, ordinal, intervalo y razón. ¿Y qué significa cada una de ellas? Bueno, pues la nominal no admite puntuaciones numéricas ordenadas, no puede clasificarse significativamente en orden de magnitud elevado o bajo. Generalmente son dos variables, por ejemplo, sexo, 0, 1, si es hombre o es mujer, o generalmente las respuestas se van en sí y no, simplemente son variables nominales. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos que menciona el autor de este libro, y después tenemos las escalas ordinales que permiten, clasificar categorías de menor a mayor o viceversa. Son puntuaciones ordenadas, aquí sí podemos darle un orden, y pues las respuestas más comunes que seguramente ustedes han visto son totalmente de acuerdo, no saben, desacuerdo, totalmente en desacuerdo, que muchas veces las contestamos cuando estamos en alguna entrevista o algo. Y bueno, entre los ejemplos está la clase social, si es alta, media, baja o indigente, la calidad de la vivienda. Y bueno, son algunos de los ejemplos que nos da el autor para hablar de las escalas ordinales. Después tenemos las escalas de intervalo, que cuentan con una unidad de medición muy definida, ya identifican diferencias de monto, cantidad, dan un sentido de cuánto y de qué tamaño. O sea, acuérdense que estamos iniciando ya variables cuantitativas, y bueno, se piensa en términos de distancia de un punto a otro. O sea, estamos ya analizando las características, por ejemplo, de dos poblaciones y qué tan deprimido, de qué tamaño, por ejemplo, la temperatura, si está el 20 grados, 30 grados, o sea, ya vamos haciendo una relación más puntual, ¿no?, con nuestras variables. Y por último tenemos las escalas de razón, que tienen el atributo de darle al cero significado. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si estamos a 0 grados de temperatura, no significa que no exista la temperatura. Es una escala, o sea, nos dice algo ese cero, que en las otras escalas no nos diría nada. Entonces, bueno, es la cantidad de una observación respecto a otra. Tenemos algunos ejemplos: tamaño de población, ingresos. Y lo que nos dice este autor es que generalmente las escalas se van a relacionar las que son nominales y ordinales y las que son de intervalo y de razón. Así las vamos a estar a lo mejor encontrando en la literatura. Si las encuentran juntas, no se preocupen, porque pues generalmente las vamos a encontrar así. Después tenemos los indicadores simples y los indicadores compuestos. Aquí las autoras les llaman simples y compuestos, pero que generalmente los van a ver como indicadores e índices. Cuando nosotros tenemos un índice, que muchos de ustedes me presentaron índices en su tarea de actividad 1, como por ejemplo el índice de marginación urbana, tenemos que recordar que esto se crea a partir de indicadores simples. Entonces, estos indicadores simples, como son el porcentaje de población de 6 a 14, o los que no tienen educación básica mayores de 15, o el porcentaje de población sin derecho a biencia, o los niños fallecidos y más, que pueden consultar en la página que les dejo ahí de CONAPO, de cómo se construye el índice de marginación. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que los indicadores simples estructurados y con un peso específico van a construir los índices. En este caso el ejemplo es el índice de marginación urbana. Después tenemos los indicadores intermedios y finales, que aquí el ejemplo es la matriz de indicadores para resultados, que es la MIR, en donde tenemos 4 variables, que es fin, propósito, componentes y actividades,
y que a partir del cumplimiento de las actividades, de los indicadores de actividades, por eso son intermedios, vamos a llegar a cumplir el de componentes, el de propósito y el de fin. Llevan un orden. Entonces, si nuestros indicadores intermedios se cumplen, vamos a poder cumplir indicadores finales. Entonces van llevando un orden este tipo de indicadores. Y bueno, también tenemos indirectos o proxy, que son cuando no se puede acceder directamente a una información, pero esta variable tiene que estar directamente relacionada con el fenómeno de interés. Esto generalmente se da en evaluaciones de impacto de programas sociales, en donde no se ve ético, por ejemplo, para hacer un análisis, no darle el apoyo a una familia que lo necesita, solo para ver si cambia o no la calidad de vida de las personas. Entonces se utilizan variables proxy. Y bueno, esto ha sido el video de la clase de Filipa. Espero que les haya servido. Nos vemos el sábado y hasta luego.